Engaños bíblicos. Desde la ejecución de nuestro amado Jesús y la sangrienta represión de los fieles discípulos a manos del Imperio Romano y de los sacerdotes judíos. Muchas iglesias que dicen seguir a Jesús, empezando por la antigua iglesia del Imperio Romano, que exterminó a la comunidad del Cristo, nos han venido vendiendo sus falsas predicaciones mundanas, disfrazados de la palabra de Dios, y para ello utilizan la Biblia. Diciéndonos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos de la segunda carta a Timoteo, llamado Testamento Espiritual de Pablo, fue escrita entre los años 63 y 66 de nuestra época actual. Una carta testamentaria, enviado al discípulo y compañero Timoteo, por su anciano y enfermo, maestro Pablo, quien dice estar abandonado por sus iglesias, y que se encuentra muy pronto a morir en Roma. Estos versículos, 16 y 17 de la carta de Pablo, son el único fundamento bíblico de las iglesias, para afirmarnos que todos los libros que contiene la Biblia es palabra de Dios. Lo cual es totalmente falso, y contradice las verdaderas afirmaciones que Pablo nos manifiesta en esta segunda carta a Timoteo. Observando el capítulo 3, versículo 16 de esta carta, Pablo escribe la palabra escritura, y no Biblia, como engañosamente lo afirman las iglesias. Es más, la palabra Biblia no existe en ninguno de sus libros santos. En cuanto a la cantidad de libros sagrados, tampoco Pablo los menciona. Y en la fecha en la que Pablo escribió esta carta, aún no existían muchos libros sagrados del Nuevo Testamento, entre ellos todos los libros de Juan. El engaño de las iglesias es aún más perverso, porque solo nos muestran dos únicos versículos de Pablo, con el fin de asegurarnos que toda la Biblia entera es de Dios. Y nos esconde en estos dos versículos de Pablo que le anteceden, donde Pablo afirma que su discípulo Timoteo conoce las Sagradas Escrituras desde que era niño. Para el apóstol Pablo, todos los libros del Nuevo Testamento no son libros sagrados de Dios. Empezando por esta su segunda carta personal, enviada a Timoteo,
y cuyo escrito solamente tiene una hoja, la cual fue transformada en un libro sagrado por los obispos de la antigua Iglesia del Imperio Romano. Según el apóstol Pablo, todos los libros de las Sagradas Escrituras ya existían en su tiempo, y estas fueron escritas muchísimos años antes que Timoteo fuera un niño. En la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, entre los años 50 y 51 de nuestra época actual, Timoteo seguía siendo adulto y un gran predicador. Y esta carta de Pablo es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, según los entendidos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras, nos está señalando al Antiguo Testamento como los únicos libros sagrados de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 44, 45 y 46, que vilmente nos ocultan las iglesias para seguir mintiéndonos, donde nuestro amado Jesús nos afirma que los libros de Moisés, de los profetas y los salmos son los únicos libros de las Sagradas Escrituras. Porque en el tiempo que Jesús predicaba el Evangelio, no existía ningún libro del Nuevo Testamento. Ni Pablo era su discípulo, al contrario, fue su enemigo fariseo. El Nuevo Testamento bíblico comenzó a existir como los nuevos libros sagrados de Dios, por la imposición de la antigua Iglesia del Imperio Romano y el exterminio de los discípulos del Cristo. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20.